Estás aquí porque no lo acabas de ver claro. Todo el mundo está firmando la hipoteca a tipo fijo. Sin embargo, tú lees la prensa y ves que desde 2016 está en negativo, que además ha cerrado junio a menos 0,48, sigue estando en medio punto en negativo y no hay una previsión de alza. Es más, los datos macroeconómicos y los datos de las entidades financieras informan de que es probable que no veamos ese cero en el Euribor hasta 2030-2031. Ojo, porque nadie puede prever qué hará el Euribor, pero sí que tú sigues sin ver claro por qué todo el mundo está haciendo la hipoteca a tipo fijo. Vamos a darte las ventajas y las inconvenientes a fecha de hoy de estas hipotecas a tipo variable. Bienvenido a mi canal de Gossip Banker. Voy a ponerte un poco en antecedentes para que le conozcas la hipoteca variable un poco más. Antes de la crisis financiera de 2008, el 95% de las familias españolas firmaban sin dudarlo a tipo variable. Y eso que habían otras alternativas. Bueno, como la hipoteca fija a 15 años, el IRPH y las hipotecas multidivisa. Estas últimas se jugaba con el cambio de divisa y se solían hacer en francos suizos o en yenes. ¿Qué ocurrió? Que la moneda se giró y además estaban blindadísimas, por lo tanto, cancelar esta hipoteca para abrir una nueva salía el doble de caro que ahora y les costó la torta un pan hacer esas hipotecas en multidivisa. Pero estando el Euribor en negativo desde 2016 y en mínimos históricos, ¿por qué las entidades financieras te están ofreciendo su mejor opción, que es la hipoteca a tipo fijo? En la crisis financiera del 2008, el Euribor llegó a estar al 5,39. Esto hizo que muchas familias tuvieran que pagar finalmente también el doble de cuota de la que tenían previsto pagar y supuso la ruina para muchísimas familias. Es por ello que ahora mismo hay un pánico escénico a toda hipoteca a tipo variable. Vamos a equilibrar un poco la balanza con estas hipotecas. Si realmente el Euribor nunca ha estado tan barato, lleva en negativo desde 2016, ¿por qué las entidades siguen realizando esa oferta masiva de hipotecas a tipo fijo? O como indicaba bien en el otro vídeo de la hipoteca a tipo fijo, 9 de cada 10 hipotecas que se firman por broker inmobiliario son hipotecas a 30 años a tipo fijo. Y realmente tú te consultas, a ver, la moda es obvia que va destinada todo a la hipoteca a tipo fijo y no acabas de entender por qué. Pues primero de todo, las entidades ganan muchísimo más dinero a fecha de hoy con las hipotecas fijas que con las variables y desde luego les deja mucho más margen. Si no, pregúntale a algún amigo o amiga que tenga la hipoteca a tipo variable que seguro que no están pagando prácticamente tipo de interés. Ha perdido su margen precisamente con el producto que le da más rentabilidad, que son las hipotecas, porque las hipotecas a tipo variable ahora mismo, al estar el Euribor como está, no le da apenas margen. Por lo tanto, ¿qué hicieron? Desempolvar las hipotecas a tipo fijo y porque tienen muy claro esos datos macroeconómicos y saben que no va a subir en el largo plazo, se pueden permitir ofrecerte hipotecas a tipo fijo a 30 años a tipos cada vez más competitivos. Es más, fíjate que contra más baja el Euribor, más encarecen el tipo de salida de sus hipotecas variables y más bajan el precio de la oferta de sus hipotecas a tipo fijo. Fíjate cómo la bajada del Euribor otra vez beneficia también, aparte de las hipotecas a tipo variable, a las de fijo, porque contra más baja el Euribor, más interés tienen de entre que tú hagas la hipoteca a tipo fijo, porque así se garantizan el margen que no tendrían con la variable. Más, las hipotecas a tipo variable, si no, pregúntale a tu vecino o a quien conozcas que la tenga, no están pagando intereses prácticamente. Eso hay que compensarlo de alguna manera, como no, con las hipotecas a tipo fijo. La banca ha desempolvado las hipotecas a tipo fijo a largo plazo a 30 años y ese tipo de interés tan competitivo porque tienen claro que no va a subir el Euribor, al menos en el medio plazo. Por lo tanto, se pueden permitir ofrecer esos tipos competitivos sabiendo además que ganan un margen sustancial, porque si calculas el 1,40 o el 1,50 de esa hipoteca que te dan a ese margen en negativo del Euribor de menos 0,48, calcula esa diferencia. La verdad es que es sumamente atractivo para ellos. También ganas tú seguridad. ¿Cuál es la principal ventaja de las hipotecas a tipo variable? Pues la obvia, que la cuota es mucho más barata. Pero valora una
cosa, y aquí te voy a hacer de abogado del diablo. Si el Euribor está al menos 0,48 y imagínate tú que consigues un diferencial, ya no te lo pongo competitivo, del Euribor más 1, y te queda la hipoteca en el 0,50 y a tipo fijo la tienes al 1,30, 1,40, 1,50, ese punto de diferencia que estás pagando bastantes años del préstamo, ¿tú qué crees? Además, plantéate, para que el Euribor llegue a estar al 1, ¿cuánto tiempo calculas que tienes que pasar si va subiendo esa alza del 0,001? Da igual, aunque sea el 0,1. ¿Te lo has planteado? Otro truco te demuestro que los bancos saben perfectamente lo que hacen es que el tipo de arranque de las hipotecas a tipo variable nos lo encontramos con un tipo de salidas normalmente un pelín más alto que las hipotecas a tipo fijo habitualmente. Ello es para que cuando tú calcules la cuota que te sale a tipo fijo y a tipo variable, tú se te alargue demasiado esos 6, 12 o 24 meses que puede ser el tipo de arranque, lo calcules y no veas tan atractiva esa diferencia. Recordarte que tendrías que calcular la cuota con el diferencial, que lógicamente tu asesor de la entidad te dirá que no sabe, ni nadie sabe que va a hacer el Euribor de aquí 2 años, ahí te está diciendo lo cierto, pero sí que lo puedes ver de forma orientativa. Calcula esa cuota fijo, calcula esa cuota a variable. Si estás dispuesto a pagar la diferencia de más, por decirlo de alguna manera, por un seguro ficticio de cobertura de riesgo y con esa tranquilidad, eres de fijo. Si te parece una barbaridad y prefieres ese dinero guardarlo a final de año para ir amortizando o para invertirlo, desde luego eres de variable. Recordarte que si vas a hacer la hipoteca a 10, 15 o hasta 20 años, ahí sí que todo el mundo te recomendará sin lugar a dudas la hipoteca a tipo variable. No hay que dejarse llevar por modas. Si tú estás más tranquilo con una hipoteca a tipo fijo porque no te gustan los mercados o crees que no tienes suficiente formación financiera, no hay que dudarlo y contrata esa hipoteca. Sin embargo, si te gusta la formación financiera, dispones de ella o te gusta invertir y estás al día de lo que ocurre en los mercados, es probable que te decidas por la hipoteca variable. Esto va en función del perfil de riesgo de cada uno, de lo que quiera invertir y que tenga claro que va a poder asumir ese ratio estresado, que es en realidad cuando suba, por ejemplo, el Euribor, si sube, que seas capaz de afrontar el pago si se incrementara la cuota de la hipoteca. Vuelvo a recordarte que valores el ratio estresado. ¿Qué es el ratio estresado? Es ese ratio en el que hay que calcular la capacidad de pago en caso de que haya un incremento del diferencial o del porcentaje de la cuota. ¿Qué quiere decir? Que si tú, por ejemplo, ganas 1.000 euros, puedes pagar 350 euros, ¿no? Hasta aquí correcto. Si, por ejemplo, esos 350 euros van al 1,5, tu ratio es correcto. Sin embargo, si subiera el Euribor y pasáramos a un diferencial del 2 o del 2,5, a lo mejor ese 35 pasaría al 40% de ratio de endeudamiento. Por lo tanto, ese ratio estresado significa que a lo mejor tú no podrías hacer frente a esa cuota variable. Fórmate y déjate asesorar por varias personas, pero la decisión debe ser tuya. Que nadie te diga que ya directamente a la hipoteca fija o a la hipoteca variable. Sospesas los pros y los contras y sobre todo calcula ese ratio estresado. Tú imagínate que si ahora estás firmando al 1,50 o al Euribor más 0,90 y de repente la hipoteca se te pone en el 2,5, ¿tú podrías hacer frente al pago de esa cuota? Ese es un dato también importante a tener en cuenta y el principal inconveniente de la hipoteca a tipo variable. Tercera opción, que es la hipoteca mixta. Es una hipoteca que los 5 o 10 primeros años está a tipo fijo, como si fuera un tipo de arranque de una variable, solo que lo alargan de 5 a 10 años inclusive, y luego pasa a estar a variable al Euribor. Desde mi punto de vista, esta hipoteca va en contra de los mercados, porque si precisamente estos próximos 10 años el Euribor va a estar más barato que nunca, hacer una hipoteca fija para luego pasarla a variable no tiene, la verdad, desde mi punto humilde de vista y subjetivo, no tiene ningún sentido. Recordarte que puedes hacer una novación de condiciones, que es lo mismo que si tienes la hipoteca a tipo fijo y la quieres pasar a variable, que lo hagas sin ninguna duda, o si la tienes variable y quieres quedar más tranquilo y pasarla a fijo, lo mismo. Esto se puede hacer en cualquier momento del transcurso de la vida de tu hipoteca.
No hay ninguna que sea ni mejor ni peor. No es ni la mejor la variable, ni la mejor la fija, ni la mixta siquiera. Es la que mejor se adapte a ti y a tus circunstancias. Si tienes alguna duda, déjamelo en comentarios. Recordarte que estoy creando un diccionario financiero hipotecario que lo tienes en mi lista de reproducción. Y si te ha gustado este vídeo, no dudes de suscribirte a mi canal.